Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en estas prédicas. Con el gusto de siempre, compartiendo la palabra, compartiendo la enseñanza que yo mismo voy aprendiendo y que apenas voy descubriendo y con la que voy trabajando día a día. Siempre he dicho, no predico porque yo lo sepa, sino predico porque lo voy aprendiendo y porque lo voy compartiendo. ¿Sí? Aclarado ese punto, pues vamos a empezar con la prédica del día de hoy, a la que titulé De la abundancia del corazón hablará la boca, ¿sí? Y en varias prédicas he hablado sobre no fundamentar nuestra vida espiritual en la práctica de la oración, ¿sí? Porque es muy común que cuando nos dicen acércate a Dios, pues el ejercicio que primero se nos viene a la mente es hacer oración. Y no quiere decir que esto sea malo, ¿sí? Sino que el día de hoy voy a explicar a detalle el orden de las cosas porque en este caso el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Eh, Haciendo un breve resumen de lo que hemos hablado anteriormente, pues hemos visto que yo me lleno de luz por medio de la buena práctica, ¿no? De las cosas buenas los verbos de amor que pongo, ¿sí? Y yo me lleno de luz y la luz me hace una conexión con el Padre, ¿sí? Muy bien. Esa es la importancia de la oración, que cuando tú hagas tus peticiones tengas luz en el corazón y cambia mucho el resultado de tus oraciones cuando haces tus oraciones con luz o cuando no tienes luz. Por eso a lo largo del Evangelio vamos a ver a Jesús siempre recomendando a los apóstoles que no tengan miedo, que no se preocupen, ¿sí? Que hagan oraciones sin temor y sin preocupación. Y pues eso es algo que nos parece imposible a nosotros porque normalmente cuando hacemos peticiones es cuando tenemos problemas y cuando tenemos problemas pues es cuando estamos tristes y cuando estamos preocupados, ¿no? Es por eso que la práctica de la vida espiritual es una forma de vida. No me acerco a Dios porque tengo problemas, me acerco a Dios porque quiero llenarme de su amor, porque quiero participar en su amor y porque quiero ver la manifestación de su poder en mi vida siempre, no nada más cuando tengo problemas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre o cuál es el riesgo espiritual que hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo? Es que si tú basas tu vida espiritual en puras oraciones, pues esto lo único que va a pasar es que no vas a poder ver necesariamente una manifestación adecuada de Dios en tu vida. Porque como hemos dicho en anteriores ocasiones, la oración es igual a firmar un cheque, ¿sí? Tú firmas un cheque y puedes firmar 50 cheques, pero de ahí a que tengas saldo en el banco, pues hay una gran diferencia, ¿no? Primero tienes saldo y luego giras cheques, ¿no? Primero aquí en la vida espiritual, primero acumulas luz y luego haces oración, ¿sí? El riesgo que yo he venido advirtiendo es que queremos hacer oración sin tener o sin haber procurado nuestro cultivo de luz en nuestro corazón. Es por eso que el primer mandamiento no es orarás al Señor con todas tus fuerzas, ni orarás al Señor con todo tu corazón. El primer mandamiento es amarás, ¿sí? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El, Nosotros trabajamos en el esfuerzo de practicar el amor para cosechar luz y esta luz podamos aprovecharla en nuestras oraciones. Y sé que este tipo de mensajes pues incomoda bastante, ¿no? Porque el 99% de las personas pues basa su vida espiritual en la oración. E insisto, no es que esté mal, pero digamos que la oración es la cosecha. Y tú no puedes cosechar si no has sembrado. Y eso es justamente lo que pasa en la vida espiritual, que queremos la recompensa, queremos la añadidura, pero sin haber trabajado primero la siembra a través del servicio, del amor. Por eso es que Jesús dice, buscad primeramente el reino de los cielos
y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Cuando él agrega la palabra y su justicia, ya hemos visto en prédicas anteriores que la justicia es el cumplimiento de la ley. Y cuando a Jesús le preguntan qué es amar a mi prójimo, y él, acuérdense que pone el ejemplo de 3 hombres, 2 religiosos y 1 no religioso, ven a un hombre necesitado, los 2 primeros se siguen de frente y el samaritano es el que va y ayuda. El que ayuda, ese es el que amó. Entonces, no, fíjense cómo cuando Jesús explica eso, no hace alusión a, y entonces el samaritano se puso a orar por el hombre necesitado, sino que explica de una forma muy puntual cómo es el buen samaritano, atiende las heridas del necesitado y se hace cargo de él y lo lleva a un hostal, y en el hostal piden que lo sigan cuidando y él se hace cargo de los gastos, ¿sí? O sea, es una ayuda integral la que le hace el samaritano al necesitado. No es, y entonces el samaritano se va a su casa y oró por el necesitado, ¿no? Esto incomoda mucho, sí, y pues es parte de la vida espiritual, lo que hemos hablado, ¿no? El evangelio es sumamente incómodo porque nuestro cuerpo, nuestra mente va buscando placer, ¿sí? Y uno de los placeres es la comodidad. Entonces, lo más cómodo a veces es, pues, a veces lo más cómodo pues es decir, bueno, pues yo hago oración por ti, ¿no? La oración es sumamente poderosa y eso no quiero que digan, es que el hermano está demeritando el poder de la oración. No, la oración es sumamente poderosa y precisamente como quiero que tus oraciones tengan resultados y tengan una manifestación adecuada en tu vida. Lo que te estoy compartiendo en esta prédica es que debe quedarnos muy claro que además de los múltiples beneficios que tiene el amar y el servir, pues uno de ellos es la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es que tus oraciones sean escuchadas, ¿sí? Y esto no quiere decir que Jesús no escuche todas las oraciones, pero no atiende igual todas las oraciones, y es lo que voy a demostrar en la prédica del día de hoy con los pasajes que vamos a leer. Porque eh, esta prédica debe quedar sumamente clara, debe quedar bien arraigada en nuestro conocimiento, porque debemos de quitar esas falsas creencias de que solamente el hecho de pronunciar el nombre de Jesús ya mágicamente todo se va a alinear y que todo va a ser de bendición, y que si no sale bien es porque Dios así lo quiere, ¿no? Esta forma de pensar que nos ha hecho tanto daño es la que queremos transformar en estas prédicas, que al menos que las personas que siguen, que nos hacen favor de confiar, pues ya no tengan ya no tropiecen con esa piedra, ¿no? Yo sé que mis oraciones son prósperas. ¿Por qué? Porque hay un respaldo en las correcciones que voy haciendo, en la práctica del amor que voy ejecutando, a la hora que yo voy perdonando, a la hora que yo voy agradeciendo, a la hora que yo voy sirviendo, a la hora que yo voy siendo más afectuoso, voy honrando, voy diciendo la verdad, soy honesto. En medida que voy poniendo en práctica todo esto, la luz está dentro de mí y por lo tanto el vínculo está conmigo. Por eso hice previo a esta prédica, la prédica de conmigo está, porque hago lo que a mi Padre le agrada y no lo que no lo que me es más cómodo, ¿sí? Muchas veces vamos a tener pues esta disputa entre lo que me es cómodo y lo que tengo que hacer. Y, y eso cuesta mucho trabajo, ¿no? A veces uno está cansado y alguien necesita ayuda, tienes que ayudarlo. A veces estás ocupado y alguien necesita ayuda, tienes que ayudarlo, ¿sí? Pero la mente y el cuerpo pues no buscan maneras pues más cómodas. Y no quiero decir que la oración sea infructiva o sea estéril, o al contrario, siempre en el grupo vean que fomentamos la oración por nuestros hermanos, ¿no? Y también en el entendido que muchos hermanos se encuentran a distancia, pues es válido y es recomendable que sigamos orando por ellos, pero
No, a lo que voy el día de hoy es, no debemos pensar que ya con eso cumplimos nuestra cuota de amor y que ya por eso ya nuestra vida espiritual pues puede descansar sobre esa práctica. Eh, es, la intercesión es importante, sí, y lo vamos a ver en la siguiente prédica. Es importante, sí, es válida, sí, es de utilidad, sí, pero no, no debemos hacer que descanse en ella nuestra vida espiritual porque al final de cuentas la intercesión es una oración. Entonces aplica lo mismo de lo que vamos a decir el día de hoy. Mi oración es poderosa si hay luz en mi corazón, ¿sí? Y si no hay luz, mi oración es vana, ¿sí? Así, aunque digas, aunque vaya acompañada del nombre de Jesús, aunque vaya acompañada de las 11.000 vírgenes, si no hay luz en mi corazón, no da el mismo resultado. Y la Biblia lo explica y lo voy a explicar el día de hoy, ¿sale? Para que no se piense que es una interpretación personal, sino que tiene un fundamento bíblico, un fundamento evangélico, y ese es mi trabajo como predicador, que sepamos interpretar lo que la escritura nos está diciendo para que podamos verlo en nuestras vidas. Bueno, sin más preámbulos, voy al capítulo 12 de Mateo, versículo 33 al 37, 33 al 37, y dice: o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta con ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que quiero transmitir, este pasaje, como muchos otros, traen una gran riqueza y una gran enseñanza. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar en lo que dice: porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Hay un vínculo entre nuestras emociones y la palabra que sale de nuestra boca. Cuando estás triste, hablarás cosas de tristeza. Cuando estás preocupado, hablarás cosas de preocupación. Cuando estás enojado, hablarás con enojo, ¿sí? Siempre va a haber un vínculo entre nuestra palabra y nuestras emociones. Muy bien. Dicho esto, ¿cómo espero que mi palabra lleve luz si no hay luz en mi corazón? Porque la tristeza no es luz, la preocupación no es luz. Entonces, ¿cómo espero que mis palabras sean de luz cuando dentro no hay luz? ¿No? Ahora, hay un momento en la vida de todos, y todos hemos pasado ahí, en que estamos en este proceso de ir acumulando luz y pues ocurre un evento, ¿no? Puede ser pues cualquier situación compleja de la vida y nos preocupa y nos entristece. Y no quiero decir que en ese momento la oración no sea funcional. Simplemente te voy a decir que tú te vas a ir dando cuenta de que vas progresando a medida que tus oraciones cada vez menos frecuentemente y menos periódicamente las vas haciendo con preocupación, ¿sí? Obviamente cuando estás empezando en el camino espiritual, pues sí, al principio haces oraciones y estás hecho un mar de lágrimas y eso pues es comprensible. Pero a medida que tú vas avanzando, te vas dando cuenta que las cosas están bajo control por el simple hecho de tú estar bajo control, por el hecho de saber lo que te da la certeza para estar en un momento complicado, tener las cosas bajo control, gobernar tus emociones es justamente la labor que haces previa, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera. Cuando estamos en la escuela y uno no estudió para el examen, pues cuando te ponen el examen enfrente, ahí te empiezas a preocupar, ¿no? Y yo sé de eso, ¿no? Tienes el examen enfrente y dices: chin, debí haber estudiado más, esto no me lo sé, esto no me acuerdo. Y cuando empiezas a darte cuenta de que no estás preparado para el examen, pues ahí sí te agarra la preocupación, ¿no? Y la tristeza y muchas cosas. Pero cuando tú estudiaste para el examen, llegas tranquilo, llegas confiado, dices:
aquí estoy a sus órdenes, señoras preguntas, y contestas, y contestas, y a lo mejor te falla una, dos, o a lo mejor no, ¿no? Si estudiaste bien, a lo mejor no. Y entonces te va muy bien en el examen. Así va pasando en la vida diaria. Uno va teniendo la certeza de que va haciendo cosas buenas, de que va ayudando al prójimo, de que va sirviendo, de que va agradeciendo, de que va bendiciendo. Sabe y es consciente que faltan cosas por corregir, que hay cosas que demandan más atención o cosas que a lo mejor se nos han perdido de foco y que no hemos atendido, ¿no? Uno va ahí como dándose cuenta de que cosas necesitan mejorarse, pero va teniendo la tranquilidad de que en términos generales hay hay una siembra de amor, ¿sí? Yo voy sembrando amor. Cuando alguien me pide ayuda y yo lo ayudo, voy sembrando amor. Y todo lo que he mencionado, cuando yo agradezco, cuando yo valoro, cuando yo digo la verdad, cuando hago cosas buenas, yo genero cosas buenas. Por eso Jesús dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca las cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Hay una relación, y eso es lo que he tratado de decir en todas esas prédicas. Hay una relación entre tu vida, entre lo que vives y lo que está dentro de tu corazón, porque pensamos que voy a ser feliz cuando allá afuera todo esté resuelto, pero en realidad voy a ser feliz cuando las cosas dentro de mí estén resueltas, y cuando dentro de mí están resueltas, afuera se resolverán. Por eso busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os llegará por añadidura. Es un mensaje contundente de Jesús. Ocúpate de resolver tu corazón y despreocúpate de la vida de allá afuera, porque solito va a fluir todo. Porque si tú estás bien por dentro, entonces yo te puedo ayudar. Si tú no estás bien por dentro, yo no te puedo ayudar. Y eso es lo que queremos hablar. Por eso el multicitado pasaje de Dimas y Gestas, que siempre va a ser uno de mis estandartes favoritos. Dimas y Gestas le hacen la misma petición a Jesús. Los dos le piden ser ayudados, ¿sí? Cada uno a su manera. ¿Y por qué Jesús no ayuda a los dos? ¿Por qué a uno sí y a otro no? Porque uno de los dos vibra en amor y el otro sigue vibrando en dolor, y al que vibra en dolor no lo puede ayudar, ¿sí? Gestas le empieza a decir, bueno, tú lo empiezas a retar, si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros, ¿no? O sea, ya desde ahí, pues la oración no fue escuchada, porque estaba hecha con rencor, y como el rencor no es luz, pues no puede llegar ese mensaje de luz a, a un ser de luz, ¿no? Para que llegue el mensaje a un ser de luz, pues el mensaje tiene que tener luz, ¿sí? Y para que el mensaje tenga luz, en mi corazón debe haber luz, ¿sí? Y entonces, sálvate a ti y sálvanos a nosotros, pues no es escuchado. Porque no es porque Dimas fuera más bueno que Gestas, porque la Biblia aclara que los dos son ladrones, simplemente que Dimas tiene la buena fortuna de que en el momento correcto corrige. Y por eso hemos hecho tanta énfasis en la corrección. Dimas corrige en el momento correcto, en el momento clave, en el momento coyuntural, él corrige y obtiene un resultado, ¿sí? Hace una oración Dimas, es escuchado que Dimas le dice, solo te pido que cuando estés en la gloria del Padre te acuerdes de mí. Y Jesús le contesta en ese momento, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en la casa de mi Padre. Lo que no ocurre con Gestas, ¿no? Gestas seguramente habrán pasado varias generaciones más. Puede ser que todavía esté aquí en esta tierra, no lo sé. Pero no son igual de escuchadas las oraciones. Hace muchas prédicas prometí que iba a explicar este pasaje y hoy lo voy a explicar. Y que es un pasaje que no mucha gente repara en lo que voy a decir, pero les va a hacer mucho sentido. Estoy en Juan capítulo 2, versículo 2 al 5, y estoy en el contexto de las bodas de Canaán. Dice,
Y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él les diga. Es un pasaje que normalmente atribuimos a que Jesús pues no había llegado su hora, pero pues como lo convence la mamá, ándale que yo soy tu mamá, yo te cambié los pañales, bueno mamá, está bien, ahorita voy y los ayudo. No, no va por ahí. Eh, la razón por la cual Jesús, primero para poder comprender este pasaje, debemos ver cómo Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Le está diciendo, ¿por qué me pides a mí si todavía no va a empezar, si todavía no empieza mi misión? Todavía no me doy a conocer como el Cristo. Y todavía no empieza mi misión y pues no me pidas ahorita cosas, mujer, porque no ha llegado mi hora. ¿Sí? En ese momento Jesús no está confundido, no está divagando si es o no el Cristo. Él ya sabe que es Cristo. ¿Sí? Él ya sabe, porque por algo el mismo pasaje refiere que tenía discípulos. O sea, quiere decir que era después del llamado de los apóstoles. O sea, él ya sabía quién era y él desde el primer día, cuando va reclutando a los apóstoles, les va diciendo, síganme, que yo, ven, sígueme Pedro, que yo te haré pescador de hombres, ¿no? Si él no supiera que es el Hijo de Dios, pues no habría reclutado a los discípulos, ¿no? Fíjense cómo vamos uniendo los hilos de la madeja. O sea, quiere decir que Jesús tenía discípulos, quiere decir que ya había llamado a los apóstoles, y le está diciendo a María, María, todavía no llega mi hora, no me hagas esa petición. Pero, como dicen en las redes sociales, 3 doritos después, María ya le está diciendo a los mayordomos, les está diciendo, bueno, pues ya lo convencí, hagan lo que él les diga. ¿Sí? Y acto seguido, en el siguiente versículo, ya Jesús les dice esas tinajas, las llenas de agua y el milagro que conocemos, ¿no? De la conversión del agua en vino. Pero, ¿qué fue lo que hizo cambiar a Jesús de parecer? Primero le dice María, no ha llegado mi hora, y María, un instante después, está dando la buena noticia de que va a haber vino para todos. Bueno, pues la razón por la cual Jesús cambia de parecer, aunque no hubiera llegado su hora, y no era porque era su mamá, era por la luz que había dentro de María. Hay que recordar las palabras del arcángel Gabriel cuando visita a María. Y las palabras son, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Sí? No está hablando de la gracia de ser gracioso, está hablando de la gracia de Dios. Llena eres de gracia, María. ¿Sí? Y cuando le dice, llena eres de gracia, le está diciendo, estás llena de luz. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque bueno, también hay otro debate ahí entre religiones, ¿no? Que si no hubiera nacido de María, hubiera nacido de cualquier mujer, no saben lo que dicen, ¿no? No saben de lo que hablan. Un día, si me contactan, con mucho gusto se los puedo explicar. María, desde su infancia, fue consagrada al templo, ¿sí? Ella fue consagrada desde niña al templo. Quiere decir que ella no tuvo pecado. Imagínense la luz que tenía María. Imagínense la luz que tenía María para que pudiera recibir al Espíritu Santo sin que Jesús hubiera ido a la cruz. Eso sé que no es sencillo de comprender, pero nadie pueden abrir la Biblia y pueden leer la Biblia y antes del bautismo de Juan a Jesús nadie había recibido el Espíritu Santo. Habían visto milagros de Dios,
solamente las personas que llevaban a cabo una vida perfecta. ¿Sí? Por eso las palabras de Dios a los profetas eran palabras de perfección, de Dios a sus reyes eran palabras de perfección. Y bueno, ahí podremos entrar en temas más complejos, pero no lo haremos. Simplemente diremos que para que Jesús fuera concebida por el Espíritu Santo, imagínense la luz que tenía que haber habido en ella para que esa concepción fuera lograda. Por eso cuando dicen, es que si no hubiera sido María, hubiera sido cualquier, no. Tuvo que haber una mujer que no tuviera pecado para que el Espíritu Santo pudiera entrar en ella. ¿Sí? Hoy día nosotros podemos gozar del Espíritu Santo, pero porque Jesús ya fue a la cruz. Jesús fue a la cruz, eliminó la perfección, el requisito de perfección del mundo, y por eso tú hoy día puedes ser perdonado por todos tus errores y tener la misma bendición que tuvo incluso Jesús. ¿Sí? Pero imagínense, volvemos a lo mismo, imagínense la luz que debió tener María para tener la concepción del Espíritu Santo. Porque no, es más, para no ir lejos, o sea, para acabar el debate, el arcángel Gabriel está diciendo, llena eres de la luz de Dios. O sea, no eres, y le está diciendo, bendita entre todas las mujeres porque tú eres llena de la luz de Dios. ¿Sí? Pero esa luz no se la regaló nadie, esa luz, ella, insisto, desde su infancia fue consagrada al templo y ella dedicó su vida a Dios desde siempre, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a que cuando María hace una oración, cuando María le ora a Jesús, Jesús no tiene de otra más que atender la oración, porque hay tanta luz, ¿sí? Hay tanta luz en María, que esa oración lleva un carácter no hay de otra, de se tiene que hacer. Cuando hay tanta luz en un ser, la oración no está en discusión, se hace, por eso, ese es el milagro. Por eso vemos mm, a un Antonio de Padua que hay un hombre que se amputa la pierna y Antonio le dice no lo hagas y Antonio se la pega, ¿no? Está ese testimonio en los milagros de Antonio de Padua y le pega la pierna. O sea, cuando alguien tiene luz, y Jesús lo aclara, dice que si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, nada nos sería imposible. ¿Sí? Entonces, cuando habla de que nada nos sería imposible, quiere decir que hay ciertas oraciones que llevan carácter de irrefutable, ¿no? O sea, se tiene que hacer porque lo estoy pidiendo. Llega un momento en el que Pedro ya no le pregunta a Jesús si quiere o no quiere sanar a un hermano necesitado. Hay un momento, y también eran mis pasajes favoritos, cuando Pedro sale del templo y se encuentra un hombre que le dice, dame oro, y él le dice, no tengo oro ni tengo plata, más de lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate. Ya ni siquiera le dice, oye Padre, si está en tu voluntad, sana a este hermano mío. No, en el nombre de Cristo levántate. O sea, la orden ya no la está dando Cristo, la orden la está dando Pedro. Pero como está lleno de Cristo, la oración va en carácter de irrefutable y se ejecuta. Y eso es lo que está pasando aquí. María dice, no tienen vino, ayúdalos. Y entonces la primera reacción de Jesús es, María, todavía no llega mi momento. Pero en ese momento Jesús cae en cuenta de que quien le está pidiendo la oración es un ser lleno de luz y por lo tanto lo tiene que hacer. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con que nosotros obliguemos a Jesús porque Él es feliz ayudando. Tiene que ver con el poder de nuestras oraciones. La manifestación de nuestras oraciones va de la mano de la luz de nuestro corazón. Y es ahí donde nos hemos confundido. Pensamos que simplemente por decir el nombre de Jesús ya todo es... No, 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 no. Ya está resuelto porque ya se lo pedí a Jesús. Sí, pero ¿cuánta luz tienes para que esa oración tenga fuerza?
¿sí? Lo vemos también en el pasaje de cuando los discípulos no pueden expulsar al demonio. Cuando Jesús baja de la transfiguración y los discípulos no pueden expulsar al demonio de un joven. Y le preguntan a Jesús por qué nosotros no pudimos. Porque llega Jesús y en 3 palabras lo expulsa. Y los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo en tu nombre? Y Jesús le responde, por vuestra poca fe. O sea, le está diciendo, tienen poca luz. La oración que hicieron para expulsar a este demonio no pudo llevarse a cabo. Si María le hubiera pedido a ese demonio que se fuera, el demonio se hubiera ido porque llena era de gracia. Esto debe plantearnos fuertes reflexiones, hermanos, porque de repente cuando nos dicen que corrijamos, pensamos que la corrección es opcional y pensamos que es algo malo o que es algo difícil. Y en verdad la corrección es el camino, el amor es el camino, pero la corrección es parte del amor. Por eso les he dicho, ¿qué les decimos a los niños cuando están haciendo algo que no es adecuado? Los corregimos. Jesús, siendo Jesús, se la pasaba todo el tiempo corrigiendo a las personas y es que nos han hecho esa idea de no, es que Él en su infinito amor nos acepta como somos y nos ama como somos. Ajá, sí, y entonces ¿por qué dijo sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto? ¿Por qué le dice a Pedro, hey Pedro, guarda tu espada? ¿Y por qué le dice al mismo Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué le dice a Felipe, bueno, pero es que todavía no me conoces? Es un Jesús que siempre está corrigiendo. ¿Por qué? Porque la corrección es parte del amor. Y eso es lo que hemos tratado de decir en este espacio. Podremos tener mayores beneficios en la luz por el simple hecho de corregir. Debemos de dejarnos de cosas y aceptar que estás en el salón de clases y de que tienes que ponerte a estudiar y ponerte a hacer tarea y ponerte a trabajar, ¿sí? ¿No? Se nos olvida eso y decimos, no, ¿para qué estudio? Si el maestro me ama tanto que así como soy de, de necio para hacer la tarea, él así me ama, él sabe que él me hizo así, ¿no? Caemos en estas cosas y no va por ahí. La prosperidad de la oración tiene que ver con la luz que tú has trabajado. Por eso, y justamente por eso, siempre la respuesta de Jesús es, tu fe te ha salvado. La fe que hemos dicho, la fe es la cosecha de la siembra de amor. Entonces Jesús le dice, has cosechado bien, has sembrado bien tu amor, has cosechado tu fe te ha salvado. Y Jesús establece la relación entre el nivel de fe y el nivel del milagro. Siempre el multicitado ejemplo que doy, ¿no? Del centurión. Señor, mi siervo en casa está enfermo. Y Jesús le dice, vamos a tu casa. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, porque yo también soy un hombre de autoridad y le digo a este soldado ven y viene y le digo ve y va. Una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Le está diciendo, Señor, si yo puedo hacer cosas a distancia, siendo un soldado, tú que eres Dios, todo lo que no podrás hacer a distancia, no es necesario que entres a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Una palabra tuya y todo se resuelve. Y Jesús le hace el reconocimiento al centurión en medio de todos, diciendo, de cierto les digo que en toda Israel no había visto una fe como la de este hombre. Y le dice, vete tranquilo, será como tú lo has dicho. Será como tú lo has dicho. No, esas claves que deja Jesús en el Evangelio son vitales. Que sea como tú lo has dicho. Y la Biblia aclara en ese pasaje que al llegar el centurión a su casa, su siervo estaba sano, tal y como lo había dicho Jesús. Entonces, hay una relación entre el corazón y la oración, toda, mis hermanos. Y por si quedara alguna duda, les traigo aquí uno de los pasajes que normalmente no lo van a escuchar en ningún otro lado,
pero está en la Biblia. Estoy en Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 17, está un poquito largo, pero pongan mucha atención. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, que era con agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, ojo, ahí viene lo de endurecer, que apenas hablábamos, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esa es la primera parte de lo que vamos a leer. Es un Pablo imponiendo las manos para bautizar, ¿sí? Y haciendo que el Espíritu de Dios bajara sobre unos discípulos, ¿sí? Eso es lo que dijo el pasaje. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No se pierdan eso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Imponían las manos y el Espíritu Santo llegaba a la vida de esas personas, ¿sí? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, está diciendo que Pablo sanaba hasta con su ropa. O sea, qué cosa tan maravillosa. Le llevaban los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Sí? Milagros a través de las acciones de Pablo e incluso de su ropa, ¿no? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, judío, hijo de sacerdotes. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre de quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Primero, la primera referencia que hice fue Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pablo era un hombre que en algún tiempo de su vida fue asesino, ¿sí? Cuando antes de ser apóstol se dedicaba a perseguir a los cristianos. Un día se convierte, es decir, un día corrige, y empieza a actuar con amor. Empieza a actuar con amor, se llena de luz y empieza a hacer milagros, ¿no? Dice en el versículo 11 de lo que acabamos de leer: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿sí? Quiere decir, ya no es el Saulo de antes, ahora es Pablo, y hace Dios milagros extraordinarios, ¿sí? Él impone las manos y el Espíritu Santo llega a la vida de esas personas. El poder, ¿no? Y lo que comenté hace rato, aún con la ropa se sanaban. Y después, en la segunda parte de lo que acabamos de leer, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice:
había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes. O sea, imagínense que este jefe de los sacerdotes, sus 7 hijos, y repito lo de sacerdotes porque está hablando de hombres religiosos, de repente 7 hijos de un religioso dicen, no, pues ahorita bien fácil, en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, ahorita expulsamos demonios. Y entonces van y hacen la oración y el demonio les contesta, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y en lugar de irse, el demonio le pone una rastriza a los religiosos estos. Y ahí dice, ¿no? Salen desnudos y salen heridos. No es nada más pronunciar el nombre de Jesús por decir yo me lo conozco y ahorita vas a ver cómo en el nombre de Jesús es, ¿hay una luz que respalde tu oración? Y esa es la reflexión de la prédica del día de hoy. Ah, ya entendí por qué el hermano nos hace tanto hincapié todos los domingos de que debemos amar en la práctica y que sé que me cuesta trabajo y que aún así lo debo hacer y sé que no me dan ganas y aún así lo debo hacer y que entre enojarme y reconciliarme debo preferir reconciliarme y que entre decir una mentira y decir una verdad debo de elegir decir la verdad y entre eh, servir o no servir debo elegir servir a los demás. ¿Por qué? Porque todo eso acumula luz. ¿Y para qué quiero luz? Para tener una conexión con Dios. ¿Y de qué me sirve? Para que mis oraciones sean prósperas, sean escuchadas. ¿Sí? No es poca cosa lo que les estoy diciendo, no es poca cosa lo que les he venido diciendo en las prédicas, ¿no? De repente es de, sí, ya nos dijiste que amemos, ajá, sí, ¿no? Y quedamos en estas circunstancias de, bueno, y ya no hay más mensaje, pues poquita cosa, nada más que hay que hacerlo y trato de explicar aquí, pues todas las razones por las cuales hay que poner en práctica los verbos de amor. No hay otro mensaje que los verbos de amor. No hay más verdad que los verbos de amor. Y aprovechamos cada prédica para ir profundizando sobre un mismo tema que son los verbos de amor. Pero todo siempre vamos a aterrizar a eso porque esa es la variable de la ecuación. Yo tengo verbos de amor o no tengo verbos de amor. Significa tengo luz o no tengo luz. ¿Sí? Y si creemos que podemos hacer oraciones sin luz, estamos sumamente equivocados. Y es momento en que debemos replantearnos si vamos a continuar fundamentado en nuestra vida espiritual solamente en la práctica de la oración. ¿Sí? Porque la oración por sí misma no genera luz. Es el amor el que genera la luz y la ejerzo en la oración. Entonces, espero que la prédica del día de hoy les haya sido de utilidad, que les haya sido funcional. Es la única intención. No es una exageración cuando digo que sin verbos de amor no tenemos nada. No es una exageración cuando digo que la corrección es fundamental en el desarrollo de la vida espiritual. A todo nos cuesta trabajo el dejar de mentir, el tomarnos el tiempo para ayudar a otros. Quisiéramos que solamente pidiéramos al cielo y todo se resolviera, pero no funciona así. Si yo prefiero darles un mensaje que les sea funcional, aunque les sea complejo, a darles un mensaje que les sea sencillo, pero que no les sea funcional, porque cuando vienen los vientos, los ríos y las lluvias y todo se empieza a desmoronar por todos lados, decimos, Padre, ¿en dónde estás? Yo estoy en donde he estado siempre. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú parado? ¿Estás parado en mi amor? Y de esta prédica la siguiente voy a hacer una que se llama bajo el amparo del Altísimo, donde Dios nos dice, si tú estás bajo el amparo del Altísimo, yo te protejo de todo. Pero ¿en dónde estás? ¿Realmente vives ahí? ¿O tú piensas que vives ahí?
o tú dices que vives ahí, ¿sí? Entonces, hay que tomarnos con mucha seriedad esto, hermanos. A veces le damos más importancia a otras cosas y pensamos que ahí va a estar nuestra felicidad. Créanme que cuando Jesús le dice a sus discípulos que de aquí se desprende todo, es porque de aquí se desprende todo, de verdad que esto es lo más importante de nuestras vidas, ¿sí? Como decía el Deuteronomio, esta palabra, átalas a tu cuello y ponlas en todas tus paredes, escríbelas en todas tus paredes, enséñalas a tus hijos, ¿sí? Porque son de bendición, hermanos, que tengan una excelente semana. Vamos a seguir corrigiendo, vamos a ser un grupo de guerreros de luz, de campesinos de la luz. Somos campesinos de la luz y trabajamos la tierra y desde temprano estamos trabajando en el amor y nos vamos a dormir trabajando en el amor. Y si tengo que perdonar a alguien, lo perdono. Y si tengo que servir a alguien, lo sirvo. Y si le tengo que agradecer a alguien, le agradezco. Y si tengo que reconocerle a alguien, se lo reconozco. Y si tengo que hacer sentir amado a alguien, lo hago sentir amado, aunque no lo entienda, aunque no lo quiera, aunque no me den ganas. Hay que hacerlo porque lo que hacemos por ellos lo hacemos por Jesús, ¿sí? Bendiciones. Siempre me tardo en